Seguimos aquí en Día a Día y ahora en el Living vamos a estar hablando de Santiago Maldonado, este joven integrante de la resistencia mapuche que desapareció después de una protesta en Chubut el 1 de agosto y se lo está buscando en todo el país. Aquí en la provincia de Entre Ríos un camionero había manifestado haberlo visto, hubo un video que circuló después, finalmente se desechó ese material ya que la persona que había sido filmada dijo que no era Santiago, lo mismo, de la misma manera el hermano de Santiago Maldonado. Es por eso que estamos acá en el Living con Marcelo Boykens, que es el coordinador del Registro Único de la Verdad. Muchas gracias, Marcelo, por venir. No, gracias a ustedes por invitar. El viernes pasado, la Multisectorial de Derechos Humanos realizó una movilización en Paraná pidiendo por la aparición con vida de Santiago. Sí, lamentablemente tuvimos que convocarnos una vez más ante algunos hechos del gobierno nacional y algunos hechos que se vienen desarrollando en nuestro país, como fue el caso del famoso 2x1 que beneficiaba a algunos represores. Bueno, esta vez por una desaparición forzada, pero una desaparición forzada no de la época del terrorismo de Estado, sino de este actual gobierno que, bueno, estamos nosotros señalando que es un gobierno que está avanzando hacia una democracia de baja intensidad, en donde preocupa más a veces lo televisivo, lo discursivo, que los hechos. No es de extrañar que, bueno, haya pasado esto aquí en Entre Ríos, en donde un camionero dijo que había observado a Santiago Fernández en una ruta entrerriana y rápidamente se hayan hecho allanamientos en búsqueda de Santiago Fernández. Lo cierto es que Santiago Fernández fue secuestrado el 1 de agosto desde, bueno, una de las tierras que la resistencia ancestral mapuche, que es la comunidad Pu-Lof de Cuyumén, está reclamando para sí. En ese reclamo, en esa recuperación de tierras que está haciendo la comunidad mapuche, tierras ancestrales de la comunidad mapuche, Santiago Fernández había ido, no porque sea parte de la resistencia mapuche, sino que había ido a acompañar, había ido solamente por esa noche, cuya madrugada luego aconteció este hecho de represión por parte de Gendarmería Nacional y que hubo unas horas de incertidumbre hasta que se pudo conocer realmente que faltaba una persona luego de la represión que no era mapuche y que no era conocido por la mayoría de la comunidad, sino que había sido invitado por la comunidad, en realidad por uno de los miembros que lo conocía a Santiago. Santiago desde ese día se encuentra en el carácter de desaparecido, estamos ante claramente un caso de desaparición forzada de personas e incluso el hecho de que el gobierno nacional, en voz de primero Patricia Bullrich, que es la titular del Ministerio de Seguridad, pero también del presidente Macri, nieguen el hecho de que se haya secuestrado a Santiago Maldonado, ese termina de completar lo que se llama en derecho penal el tipo penal, porque es no solamente el secuestro y la desaparición, sino también la negación de que se haya producido. En este show mediático que monta permanentemente el Gobierno Nacional de Cambiemos, lo que vemos es que estas consignas seguramente trabajadas por Durán Barba no les sirven, sino que sirven también para que se cumplimente y se tipifique el delito de desaparición forzada. Así que tarde o temprano entendemos que Patricia Bullrich va a tener que ser sometida a justicia por este delito, y esto lo estoy diciendo desde el punto de vista absolutamente técnico de lo que es el tipo penal del artículo 142 ter de nuestro Código Penal. No lo estoy diciendo meramente desde lo político, sino también desde lo técnico jurídico. Hay un protagonista también importante que tiene una vinculación con la provincia de Entre Ríos. Estamos hablando de Pablo Nocetti, que ha sido también muy cuestionado por sus declaraciones en cuanto a la implementación de la Fuerza Armada contra este grupo de manifestantes de la Revolución Mapuche. ¿Cuál es el contacto que tiene Nocetti con la provincia de Entre Ríos? Porque ha sido abogado de represores. Bueno, Pablo Nocetti es un abogado que ocupa el cargo de jefe de gabinete del ministerio de Patricia Bullrich, y es quien estuvo presente en lo que fue y en el armado de la represión contra la comunidad mapuche, Pu-Lof mapuche de Cuyamén. Esto es provincia de Chubut. Pablo Nocetti integraba el estudio jurídico
con otro abogado muy conocido también para nosotros, aquellos que trabajamos las causas de lesa, que es el estudio jurídico de Velasco. Velasco y el estudio jurídico que integra Pablo Nocetti han defendido a represores que ya tienen sentencia de condena firme, también vinculada a la desaparición forzada de personas. Dazo, que era uno de los defendidos por Pablo Nocetti, está condenado a cadena perpetua por la desaparición de Julio Solaga y la desaparición de Sixto Salazar, ambos de Concordia. Y ahora está siendo sometido a proceso penal y prontamente tendremos fecha de plenario en el caso de la desaparición de Jorge Emilio Papetti. En ese caso, aún el estudio jurídico que él integraba, que actualmente tiene la defensa de Velasco y también de Santiago Carubia, hijo del miembro del Superior Tribunal de Justicia de nuestra provincia, lo sigue defendiendo y seguramente va a ser también condenado Dazo por esa desaparición forzada de personas. Así que ese es el vínculo que tiene esta persona, quien en sus escritos de defensa no ha hecho una defensa más técnica, sino también una defensa absolutamente política, señalando que los represores del terrorismo de Estado deben ser indultados, que ya fueron indultados, que son delitos prescriptos, etcétera, 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 negando lo que fue aquel genocidio, como hoy niega el primer genocidio. Nosotros acá en la provincia de Entre Ríos tenemos una sentencia que hay que leerla, estudiarla, porque no solamente hace aportes desde el punto de vista jurídico, sino también histórico de lo que pasó en la Argentina. En la causa Arguindegui, donde se condenó precisamente a Dazo, se señala que en la Argentina hubo dos genocidios. Un primer genocidio que fue contra los pueblos originarios, y hay una partecita muy interesante leer que dice que ese genocidio aún continúa. Y ese genocidio es el que permite que hoy el gobierno nacional nuevamente avasalle sobre los territorios mapuches ancestrales. Estos territorios fueron robados a los pueblos ancestrales por precisamente Julio Argentino Roca, por los familiares precisamente de Bullrich, pero Bullrich, el Bullrich, actual candidato de Cambiemos por la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay toda una vinculación histórica de quienes actualmente ocupan el gobierno de Cambiemos que se vincula al primer genocidio y al segundo genocidio. Y además la búsqueda, ¿no?, de Santiago Maldonado, que sigue alertando sobre todo a su familia, a sus amigos, a compañeros y también a los diferentes organismos de derechos humanos, porque la misma familia dijo que después de muchos días y realmente ellos se sintieron avergonzados e incluso muy molestos, el gobierno se puso en contacto con ellos después de la mediatización que se hizo y el reclamo sobre todo de los organismos de derechos humanos. Bueno, realmente sorprende porque también esto, también el poder acomodaticio del Poder Judicial, digo esto de que el tribunal, el juzgado federal de Esquel haya demorado 10 días en hacer los primeros allanamientos a Gendarmería Nacional. Obviamente sabemos que si uno quiere buscar con vida a una persona, lo hace inmediatamente. A los 10 días ya lo están buscando muerto a Santiago. Y aparte esto echa por tierra absolutamente todos esos globos de ensayos que hacen de vincular a que un camionero lo vio en Entre Ríos. Entonces eso implica un allanamiento a una comunidad entrerriana, que es el pueblo Belgrano, en donde es lo que se llama el barrio ecológico Gualeguaychú, en donde sí, obviamente hay un montón de gente que ha optado por una vida sana, en armonía con la naturaleza, y que, según algún policía entrerriano, tiene las características parecidas a lo de Santiago Maldonado. Digo, si vamos a seguir buscando y el gobierno va a seguir insistiendo en que Santiago está escapado con una novia, que está recorriendo, que está de mochilero, bueno, no. Santiago está desaparecido, el responsable de la desaparición forzada de Santiago Fernández es Gendarmería Nacional, que depende del ministro de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, y hacia allí hay que apuntar la investigación. No se puede seguir señalando que Santiago está en tal o cual lugar. Hace unos días también se hizo el allanamiento en la casa de Santiago Maldonado, en el Bolsón. Digo, ¿qué estaban buscando? Ahora convertimos nuevamente en victimario a la víctima, tal cual fue en el terrorismo de Estado. Por algo habrá sido, los asesinos, los terroristas. Esto de volver a hablar de que los mapuches son terroristas y que fueron entrenados por la FARC y por la ETA.
Señores, pónganse a estudiar mínimamente antes de seguir ese discurso. La ETA está desarticulada al menos desde luego de los atentados de Atucha en el 2004 en España. La FARC, señores, en todos lados sabemos el proceso de pacificación que se está viviendo en Colombia, los procesos de paz que se están celebrando en Cuba, la desmovilización de la insurgencia de la FARC. Entonces, realmente vincular a los mapuches que están haciendo un reclamo legítimo y en consonancia con el artículo 75, inciso 17 de nuestra Constitución Nacional, que obliga al Estado Nacional a reconocer las tierras ancestrales y otorgarles y brindar los medios necesarios para que ellos adquieran. Pero parece que es más importante las 900.000 hectáreas que tiene la empresa, la firma Benetton en la Patagonia, que otorgarles nuevamente las tierras ancestrales a los mapuches. Marcelo, y ustedes desde la multisectorial de Derechos Humanos, desde el Registro Único de la Verdad, van a seguir movilizándose y pidiendo por la aparición con vida de Santiago Maldonado. Esto creo que es una bisagra. Hasta el momento habíamos tenido presos políticos, de hecho seguimos teniendo presos políticos en el país. Tenemos el caso de Milagro Sala, que hace 3 días se cumplieron la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que sea excarcelada. Aún no ha acontecido. Así que desde la provincia de Entre Ríos, desde el Registro Único de la Verdad, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y desde la Secretaría de Justicia, nos hemos expresado firmemente en contra de estas prácticas aberrantes que rayan y lindan lo que se conoce como delitos de lesa humanidad. Así que vamos a seguir en estado de alerta y movilización hasta que Santiago aparezca. Las elecciones pasaron, así que ya no se puede señalar que es una cuestión electoralista. Así que, señores del Gobierno Nacional de Cambiemos, queremos que aparezca Santiago Maldonado con vida y que liberen a Milagro Sala y que no haya más presos políticos en nuestro país.